está el Paco aquí. Que la Marúa, no, cuando trae a la Marúa la primera vez para comprarla, ella no era muy partidaria, no, pero... yo cuando vine aquí la primera vez, Paco, había ahí una piedra muy grande y me senté en la piedra y digo, ¿no te da lástima de gastar el dinero que tenemos, que es lo único que tenemos en esto? Un derribo. Tuvimos que ir a una casa de vino ahí en la plaza donde está el ayuntamiento a recoger la llave para venir. Entonces, mientras el hombre entró a pedir la llave, yo sentía a unas vecinas allí decir, eso es que vendrán a ver la casa. Y dice la otra, ¿pero qué casa? Dice, pues la casa donde pasó todo lo que pasó, de la pasadera, la casita de papel. Y entonces ya al oír yo decir que ahí en las pasaderas estuvo el coronel Nestares, y que ahí eran de los confesaban, luego se los llevaban para allá, aunque el sitio donde paraban las tropas era en el palacio, pero ahí a las 12 de la noche venían ahí y estaban hasta por la mañana cuando ya habían fusilado que fuera. Cuando tú dices las pasaderas te estás refiriendo a la colonia, ¿no? Que está muy cerquita de aquí, de donde estamos. Ahí donde está el salto de agua ese. Sí, 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 sí. Pero luego... Entonces dije yo, esta casa, hombre, esta casa tengo yo que procurar. Cosa que deberíamos de procurar que no volvieran a suceder. Cuando pasaban por el camión a las 4 o las 5 de la mañana, pues dos que conocerían el terreno saltaron del camión que con las esposas y todo, y intentaron escaparse, ¿no? Pero cayeron en ese estanquillo pequeño que hay, que entonces era una alberca, era de tierra nada más, ahora está hecho de mezcla, ¿no? Saltaron por ahí y cayeron ahí dentro del estanquillo. Y dijeron, pues nada, pues ya está, en vez de en el barranco aquí, ¿no? Eso lo derribaron una noche cuando yo salí por la mañana, se habían llevado hasta el cascado. No se la habían llevado, la habían echado ahí en el filo, ahí está todo el cascado. ¿Pero quién hizo eso? Pues la dueña, Ah. la dueña. ¿Y qué? Seguramente porque querían borrar de ahí toda la historia para ellos. Lo que era la colonia, la escuela que hizo ahí la Eso República, no lo lleguemos de a esa ver. no quedaba nada más el suelo. El suelo. Y la parte que Pero era lo del donde los molino. metían para confesarlo y para tenerlo antes de matarlo, eso no lo lleguemos nosotros. Yo a lo mejor no le da importancia, pero esto es las lozas que tenía la colonia. Había coloradas también, pero las coloradas ya me han perdido. Estas tres lozas que ves ahí, y estas dos, ahí seguramente pisó García Lorca y todos los que traían ahí. ¿Vosotros sabíais que aquí, que esta casa era un bar, alquiló una habitación Agustín Penón? ¿Y
claro, todos los documentos que se llevó este Agustín a la Argentina, él, los que no hace mucho ha muerto una escritora, que no recuerdo el nombre ahora, pero que esa maleta la ha traído de segunda a esta escritora porque Agustín Perón se la dejó ahí. Desde la misma puerta del Cortillo le dijo Juaneco, Juaneco, esta noche los tiros no han sido allí. Y dice Juanico, ¿cómo que no? Y decía Juanico, yo todos los días que pasaba allí veía allí gente tirada en el suelo, pero en el barranco. Al decirme que allí no habían sido los tiros, dije, ¿dónde han sido? Dice, pues ahí detrás del cerrillo ese, del cerrete ese que se ve ahí al lado del Cortillo, que es el Caracol. Ahí han sido los tiros. Y tú has visto ahí lo que había. Dice, no se puede ver porque lo tapa el cerrillo ese, ¿no? Por eso no hay más sitio que ese. O sea, que según esa versión, al menos el asesinato fue detrás del cerrillo y donde están los tres olivos, y ¿no? Donde están los tres olivos y una piedra que hay allí, que se ha hablado siempre de que hay ahí, ¿no? Tú entonces eres partidario, para que no se olvide al resto de los fusilados, Totalmente partidario de eso. de que no se desentierre. Porque qué más da que García Lorca esté aquí. Bueno, García Lorca fue lo que fue, nadie lo va a poner en duda nunca, porque ahí está todo lo que hizo, y por tanto el problema no es ese. El problema es que ahí también, no en el sitio mismo que ellos, un poco más para acá, hay 2.500 o 3.000 fusilados. Y yo sé que lo que mejor puede guardar eso, que lo estamos tratando, hay mucha gente que estamos tratando de conseguir, que eso se convierta en un cementerio, no deseado, pero cementerio. Porque es que los cementerios tienen una serie de normas, de cosas, que vendría muy bien que eso se declarara cementerio al objeto de que fuera respetado. Ahora mismo eso no está respetado, puede que cada uno haga ahí lo que le dé la gana. En los primeros días de 1936, en España, las fuerzas políticas de izquierda llegan a elaborar un pacto que trae consigo la ansiada unión.
Desde el gobierno se convocan nuevas elecciones y el 16 de febrero de 1936 el Frente Popular obtiene la mayoría, creando la alarma y el pánico en los medios monárquicos y de extrema derecha. Las manifestaciones se suceden en todo el país. Los militares empiezan a revolverse. Desde la izquierda se pide la libertad de los presos políticos, la nueva vigencia de la reforma agraria, reformas en la legislación social y en la enseñanza. Son muchos los aristócratas que se marchan al extranjero. Unos días más tarde, Azaña forma gobierno. La posibilidad de un golpe de Estado desde la derecha está en la mente de todos. Federico García Lorca nace en Fuentevaqueros, Granada, en 1898. 38 años después, sería asesinado entre Biznar y Alfacar. A mediados del mes de julio de 1936, en la España republicana, la tensión entre la izquierda y la derecha alcanza su máximo grado. El 12 de julio asesinan en Madrid al teniente Castillo, conocido por sus proclamas a favor de la República. En represalia, el día 13, un grupo de guardias de asalto asesinan al líder derechista Calvo Sotelo. En aquellos días, Federico García Lorca estaba en Madrid, en su casa de la calle Alcalá. La misma noche del 13 de julio, Federico García Lorca tomará un tren hacia Granada. Pero el destino había comenzado a tejer el drama de su muerte. El 20 de julio, militares y falangistas salen a la calle y toman Granada sin excesiva resistencia. Después del 18 de julio, en los primeros días de la guerra, gran cantidad de gente se afilia a Falange. En Granada, para hacerlo, bastaba con entrar al patio del convento de San Jerónimo, cuartel general de Falange, con la chaqueta doblada en el brazo. El responsable principal de la rebelión militar en Granada y de la represión a que fue sometida la población fue el comandante José Valdés. El 10 de julio de 1936, 8 días antes del comienzo de la guerra, había sido nombrado alcalde socialista de Granada Manuel Fernández Montesinos Lustau, cuñado de Federico. Duraría 10 días en el cargo. Es detenido y encarcelado en la prisión de Granada. Desde ahí, escribe una carta a su hermano Gregorio, que como él era médico. Es una carta desesperada en la que le pide ayuda ante el horror que se vive en la cárcel por los fusilamientos indiscriminados. ¡Hala! ¡Vamos! Creo que en la muerte de Lorca, en la persecución, concurren muchos factores. Es un poco como una tragedia griega, inexorable. En primer lugar, es verdad que había contra su familia, contra su padre, mucho odio en Granada. El padre de García Lorca es un hombre que se ha hecho rico en la Vega de Granada, que es muy rico, y es hombre progresista, que ayuda a los campesinos. Esto ya crea una inquina feroz en la Vega, porque la mayoría de los caciques son muy de derechas. Y hay problemas entre don Federico y una familia de Valderrubio, los Roldanes, por un asunto de tierra. Bueno, tenemos de pensar que mi abuelo es un hombre que se hizo a sí mismo, como se dice ahora, que llegó a tener una fortuna importante, sin la más mínima ostentación de riqueza. Desde luego, el factor político, porque Lorca se ha distinguido como rojo, porque ha firmado manifiestos, ha hecho declaraciones, de modo que yo creía un hombre muy significado. No pertenecía a ningún partido político, pero era, digamos, estaba en la línea del socialismo de Fernando de los Ríos, su maestro, y era eso. No era hombre de partido. Yo no veo a Lorca firmando el carné.
y siguiendo la línea de un partido, él va por libre, pero desde luego su obra es revolucionaria y se percibía como revolucionaria desde la derecha entonces. Bueno, él ya dijo en su famoso "no quiero que me encasillen", no quería pertenecer a ningún tipo de organización política que tuviese ya pues, una serie de estatutos que le obligasen a él a comportarse de una manera determinada, pero estaba en medio de un movimiento, de un grupo importante que en aquellos momentos pues, tenía mucha actividad política y iba a veces yo creo que un poco arrastrado. Lorca nunca fue secretario del ministro Fernando de los Ríos. Sin embargo, Miguel Caballero y Pilar Góngora han descubierto que Lorca fue nombrado vocal de la Junta Nacional de Música en 1932, en sustitución de Manuel de Falla. Yo creo que Federico ya en el año 36 era famoso, aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, incluso en Granada se sabía que era el granadino más, digamos, universal. No debió ser esa una de las causas menores del odio que lo mató. Pero por otro lado hay el tema homosexual. La palabra maricón en español tiene una fuerza terrible. A mí me consta que Tres Castro, Juan Luis Tres Castro, uno de los que participó en la muerte de Lorca, dice, yo le he puesto 2 balas en el culo por maricón. Y luego encima la envidia. Todo el mundo dice que Granada, bueno, uno dice que la envidia es el vicio español. Yo no sé si es así, pero si lo dice uno, algo habrá. A principios del siglo XX, son 3 las grandes familias adineradas de la Vega granadina: los García Rodríguez, padre de Federico, los Roldán y los Alba. Estas 3 familias, a la vez que mantienen una rivalidad económica y social, se casan entre ellos con el fin de agrandar sus pertenencias o de no perder tierras. El 9 de agosto se produce un registro en la Huerta de San Vicente, donde van los hermanos Roldán buscando al hermano de los caseros de la Huerta de San Vicente, acusado de asesinato. Se producen unos enfrentamientos muy violentos esa tarde, y después de estos enfrentamientos la madre de Federico, muy asustada, llama a Casa de los Rosales y pidiendo protección, y esa misma tarde Luis habla con Federico por teléfono. ¿Cómo se tomaron la familia Rosales, los hermanos, la estancia de Lorca en la calle Angulo? Había una división. Miguel estaba casado, vivía fuera de la casa y, bueno, la frecuentaba con mucha frecuencia, pero durante la estancia de Federico estas visitas las redujo visiblemente. Y Antonio pensaba que estaba poniendo en compromiso, la estancia de Federico ponía en compromiso la seguridad de toda la familia, y tampoco estaba de acuerdo en que estuviera allí. El resto no tuvieron ningún problema, incluso estaban encantados porque Federico era una persona maravillosa y entrañable y disfrutaron de su estancia. La tarde del 15 de agosto, una escuadra al mando del capitán Manuel Rojas acude a la Huerta de San Vicente con la orden de detener a Federico García Lorca. Rojas había sido el responsable años atrás de la matanza de campesinos en Casas Viejas. Estuvo preso y desterrado en Granada y fue convertido, tras el golpe de Estado, en jefe de milicias de Falange. Ese registro en la Huerta de San Vicente fue tan brutal. Tiraron tinajas, pincharon colchones, se registró también la Huerta del Tamarí, y viendo que no encontraban a Federico, decidieron llevarse al padre, bueno, pues quizás para forzar más la situación, o no se sabe bien con qué intenciones. Entonces, cuando fueron a buscarlo y se llevaban a mi tío ya por el carril en el coche y no quiso decir dónde estaba, entonces fue cuando Concha vio que se lo llevaban a su padre. Y entonces dijo,
bueno, está en tal y tal sitio. Y fue Concha quien lo dijo porque se llevaban a su padre por el carril. Una vez que Rojas y Ruy Alonso y todos ya saben que Federico está en casa de los Rosales, quieren confirmar efectivamente si están allí o no. De manera que la misma mañana del 16, Rojas personalmente le pregunta a mi tío Antonio si Federico está en casa, en su casa, en casa de mi familia. Mi tío Antonio la primera vez lo niega. Antonio se dio cuenta, efectivamente, que ya sabían que Federico estaba allí y admite que está escondido en la casa, y no sé si por miedo, si por querer defenderse o por querer... ya comenté también antes que era uno de los hermanos más reacios a que estuviera allí. Dice que sí, que Federico se encuentra en casa y que además está haciendo mucho daño con la pluma e incluso que es un mariconcillo de mierda, ¿no? Cuando Ruiz Alonso se entera de que los Rosales esconden a un rojo en su casa, organiza inmediatamente la detención. Acudieron 2 personas destacadas encabezando el grupo que detuvo a Federico. Uno de ellos era Ramón Ruiz Alonso, en conexión con el gobernador Valdés. El otro era Juan Luis Tres Castro, casado con una prima lejana del padre de Lorca y hombre de confianza de Horacio Roldán desde las elecciones de 1918. Ya está, tenemos la casa rodeada. Está bien. Abrir bien los ojos y esperar. A tus órdenes. Tres Castro, posteriormente, conducirá al poeta hasta las proximidades del barranco de Biznar para su ejecución, e irá después por las tabernas de Granada, presumiendo de haberle pegado 2 tiros. No, eso desde luego pasó una noche. Esto estoy totalmente convencido. Porque yo he pasado muchas horas hablando con Angelina, ahí están las grabaciones. Esta mujer no pudo inventar haber visto a Federico en el gobierno civil. Ella creía, cuando yo hablé con ella y cuando Agustín Penón habló 10 años antes que yo con ella creía que había visto a Federico 2 mañanas seguidas. Es posible que solo fuera una, pero desde luego, si ella dice, subí con miedo y me abrieron y tal, y me miraron que llevaba, un señor me dijo que subiera. Oye, esto no se inventa, por Dios. ¿Cómo podía inventar haber ido a ver a Lorca llevándole algo de comer, la cesta y tal? No, esto no se inventa, de modo que es absolutamente seguro que Lorca estaba en el gobierno civil la mañana del 17. Eso es seguro. Ahora, estaba el 18. Esto ya es más difícil. Es posible que ella confundiera una visita con 2 visitas, pero desde luego estuvo a la mañana siguiente, no cabe la menor duda. El jefe de sector de Biznar era el capitán José María Nestares, encargado de dar paso a la colonia, lugar donde aguardaban al pelotón de fusilamiento quienes iban a ser ejecutados en el barranco de Biznar. El cuartel estaba en el palacio del obispo Moscoso y Peralta, en una esquina de la plaza del pueblo. Nestares hizo las siguientes declaraciones en una entrevista con Eduardo Molina Fajardo en 1969. Llegaron sobre las 11:30 de la noche. Yo estaba dormido y entró y me despertó el teniente de asalto Rafael Martínez Fajardo. Me dijo que llevaba una orden directa del comandante Valdés para fusilar a 4. Uno de ellos era Federico.
Y finalmente localicé a Miguel Castilla Blanco, que se llamaba. Y poco a poco, cuando me fue tomando un poco de confianza, pues un buen día me dijo que me iba a llevar allí. Pero me llevó allí él pálido de miedo, pálido, temblando. Porque claro, la Guardia Civil patrullaba por aquella zona, se consideraba zona de guerra, no se podía ir mirando el barranco y tal. Y me llevó. Y yo tenía la grabadora. En este rodaje aquí. Sí. Había muchos, entonces, no solamente aquel día, sino otros días. No, aquí no hay nada más que eso. Aquí no está nada más que el maestro Escuela Juliana, los dos hijos. ¿Los banderilleros? El Galadí, el Cabeza y este. Lorca. Y el Lorca. Tú no viniste aquí otra vez, ¿no? No, aquí ya no hubo más. Pasaron a la colonia y a su regreso me comunicaron que los habían matado en el campo de instrucción de las tropas, antes de llegar a la Fuente Grande, a la derecha de la carretera según se va al Alfacar. Yo creo que la versión donde yo al menos me figuro más que pueda estar ahí en el Caracolá, porque resulta que es el único Roa que desde la puerta del cortillo no se ve. Y si el Lolo le dijo, ha sido detrás del cerrillo este, es de Roa. Yo quiero ahora que oigamos la voz de nuestros poetas. La voz de los poetas del pueblo que están aquí hoy con nosotros. Que siempre están con nosotros. Que siempre están con el pueblo. Con todos vosotros, Federico García Lorca.